¿Qué tal? Como siempre, es un gusto poder colaborar con ustedes, apoyarlos en estos temas de matemática. Vamos a ver ahora parte de lo que significa trabajar con vectores. Vamos a desarrollar este problema. Suponer que el vector S tiene magnitud 62. Quiere decir que el módulo o la longitud del vector es igual a 62 y forma un ángulo de 138 grados. O sea, el ángulo teta que corresponde al vector es de 138 grados. Ojo que aquí me hacen una indicación muy importante. El ángulo se forma con el lado positivo del eje X medido en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que si yo tengo aquí mi plano cartesiano, el ángulo parte de acá, parte de acá. Entonces, si parte de ahí, lo que va a suceder es que hay una rotación en sentido antihorario hasta que mide el ángulo, el valor del ángulo o la abertura formada es de 138 grados. Esto de aquí es 138 grados. Entonces, se darán cuenta que el vector se ubica en el segundo cuadrante, donde X es negativo y es positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, además me dicen también que el vector tiene un módulo o longitud de 62 unidades. Pueden ser metros, centímetros, etcétera. No son unidades. Me piden encontrar, en este caso, el escribir el vector en esta forma. A sub i más b sub j. Entonces hacemos lo siguiente. A sub i sería esto de acá. A sub i vendría a ser el valor de esto. Y b sub j vendría a ser el valor de esto. No es este valor ni este, porque aquí estamos asumiendo de que de una manera muy general. Para encontrar las componentes del vector, si me dan el ángulo y me dan el módulo, recuerden siempre que por trigonometría, el valor de X, el valor de X se obtiene multiplicando el módulo del vector por el coseno del ángulo que forma. Del mismo modo sucede cuando quiero encontrar el componente Y es igual al módulo del vector por el seno del ángulo que describe. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar. Decimos entonces para X es igual a, el módulo de S ya me lo da, es 62. El coseno del ángulo teta, en este caso sería el coseno de 138. Esto es igual, X es igual coseno de 138 multiplicado por 62, usando la calculadora, nos va a dar un valor de menos 46,0749. Pero como me dice que la respuesta tiene que estar dada hasta la centésima más cercana, X es igual décimo centésimo, solamente hasta acá. X es igual a menos 46,07. Ya está. En la calculadora, cuando hemos hecho este proceso, nos da negativo y mira, lo que pasa es que el vector cae en el segundo cuadrante y efectivamente se encuentra en la parte negativa de X. Cuando tengamos un ángulo entre 90 y 180 grados, el coseno siempre va a ser negativo. Eso lo sabemos por trigonometría, ¿verdad? Entonces aquí vamos viendo lo que nos está mostrando en la figura en función a lo que vamos obteniendo. Ahora, ¿qué pasa con Y? Y es igual a el módulo de S, 62, por el seno de 138. Hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos, o sea, hacemos uso de la calculadora y nos va a salir que el seno de 138 por 62 o 62 por seno de 138 es igual
a 41,486. Pero como solo me piden a la centésima, y va a ser igual a 41, la centésima sería hasta acá, décimos centésimos, hasta ahí solamente. Como esto es mayor que 5, por lo tanto le da 1 a la última cifra y esto se convierte en 41,49. Entonces tenemos X, tenemos la componente X y tenemos la componente Y. Quiere decir entonces que el vector S, lo podemos escribir en forma de componentes como menos 46,07 y la otra componente sería 41,49. Pero no me piden así, a mí me piden que tenga la forma de vectores unitarios. Entonces colocaría simplemente S es igual la primera componente menos 46,07 lo vamos a acompañar con I más la segunda componente lo vamos a acompañar con 41,49. J. Y queda entonces expresado el vector de la manera como me lo están indicando. Vamos con otro problema. ¿Qué dice acá? Una niña camina y jala una carreta con una fuerza de 65 newtons hacia arriba. Mira, observa todo lo que lo que nos describe el texto está representado en la gráfica. Lo que podríamos hacer un poco para interpretarlo matemáticamente es colocar aquí el eje cartesiano, colocarlo de esta manera, así. Entonces, me piden encontrar el mango de la carreta. Bueno, aquí dice una niña camina y jala una carreta con una fuerza de 65 newtons. Esta fuerza vale 65 newtons, ¿ya? Hacia arriba y hacia la derecha, tal y como se muestra en la siguiente figura. El mango de la carreta forma un ángulo de 62 grados con la horizontal. La figura no está dibujada a escala, así que no hay que preocuparnos por mirar la precisión y exactitud de la figura. Escribir el vector de fuerza, o sea, me piden el vector F en esta forma. Prácticamente es lo mismo que este ejercicio, es encontrar las componentes. La ventaja aquí es que me dan el vector, la longitud o el módulo del vector y me dan el ángulo. Y lo que tengo que hallar es las componentes. ¿Cuáles son las componentes? La componente en X y la componente en Y, para poder yo determinar quién es A y quién es B. Recuerda que esto de aquí estará ubicando a A y este punto estará ubicando a B. Y hemos dicho, si nosotros trazamos esto, que sería la longitud de B, y esto, la longitud de A, ya sabemos que para hallar X, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X positivo. Entonces tendríamos X es igual, el módulo ya lo tengo, es 65. Y el coseno del ángulo sería en este caso el coseno de 32. Por lo tanto, X es igual a 65 por el coseno de 32, usando la calculadora es 0,84804. Multiplicamos esto y nos da aproximadamente 55,12 y 3. Aquí me dicen la respuesta, vamos a redondearla a la centésima más cercana. En un número decimal, recuerda que esto es décimos, centésimos, o sea que solamente debemos redondear hasta ahí. Queda por lo tanto esto escrito de la siguiente manera. X es igual a 55,12. Ya está nuestra componente en X.
Ahora vamos a hallar la componente en Y utilizando el mismo procedimiento, ya que sabemos para que hallar Y, el módulo del vector o la longitud del vector se multiplica por el seno del ángulo. Reemplazamos, Y es igual, el módulo sabemos que es 65, el seno de 32 es con lo que colocamos aquí para indicar cuál es el ángulo 32. Y tenemos que Y es igual a 65 por el seno de 32 es igual a 0,549999. Y si multiplicamos, Y es igual a 65 por 0,5499, va a ser igual aproximadamente a 34,444. Como nos piden redondear solo hasta los centésimos, o sea, hasta aquí, tendremos entonces que Y es igual a 34,44. Eso quiere decir entonces que las componentes del vector f es igual a 55,12 y 34,44. Por lo tanto, miramos lo que nos piden y nos piden que f tiene que ser de esta forma, AI más BJ. F entonces es igual a simplemente a la primera componente lo acompañamos con I más, porque esto es positivo, a la segunda componente lo acompañamos por J. Y esto es lo que nos pide el ejercicio, encontrar el vector escrito en la forma o con la ayuda de los vectores unitarios en X e Y. Entonces te darás cuenta que estos ejercicios simplemente es una repetición de procedimientos. Hay que leer bien el texto, aplicar adecuadamente los datos y la teoría, sin duda. Siempre repasar la teoría. La teoría se consolida más cuando haces la práctica, porque ahí le das sentido a lo que vas a aprender. ¿De acuerdo? Practícalo, sigue con el esfuerzo. Aplaudo tu optimismo por llegar hasta esta parte del video. Excelente. Eso dice mucho, mucho de lo que quieres lograr, de lo que quieres conseguir. Recuerda que si quieres conseguir cosas grandes, tienes que hacer sacrificios grandes. Si quieres llegar a metas muy, 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 muy grandes, necesitamos hacer esfuerzos grandes. Te felicito por haber llegado a esta parte del video. Practícalo, repásalo, mira otros videos en YouTube. Hay extraordinarios videos. Lo hago con mucha voluntad y cariño para que tengas un instrumento del cual puedas repasar. No te olvides, si es posible, suscríbete al canal. Si nos puedes apoyar, excelente, pero sobre todo aprovecha esto, que eso es importante para ti y para el futuro. Un abrazo, muchas bendiciones y que todo, absolutamente todo, te vaya bien.